Saludos, camaradas. ¿Qué tal va todo? Bueno, después de un tiempo sin poder grabar nada, que he estado de mudanza, tema de los estudios y tal, ahora me he venido a Madrid a estudiar, pues bueno, no he podido grabar nada ni preparar nada así, pero bueno, ya que me he asentado, ya que tengo todo, pues bueno, volvemos a los vídeos y esta vez, bueno, vamos a tocar un tema de bastante actualidad, como es el Mundial de Qatar del 2022. Vamos a analizarlo un poco desde la geopolítica, la historia de Qatar misma, cómo está la situación actual y tal y cual. Y bueno, me parecía un vídeo interesante que todavía no había visto que nadie lo hubiese hecho, así que bueno, es importante este mundial porque bueno, se jugará prácticamente dentro de un mes, empezará el 20 de noviembre y acabará el 18 de diciembre, unas fechas un poco raras para el mundial, pero bueno, después hablaremos por qué. Y es el primer mundial que se juega en Oriente Próximo y por lo tanto ha tenido muchas críticas debido pues bueno, al régimen que gobierna Qatar, a cómo actúa frente a los derechos humanos, frente a la mujer y bueno, a la tolerancia, la igualdad y tal tan pregonada en esta época. Así que bueno, con todo esto, si queréis saber algo más, ciertas pinceladas, breves pinceladas, pues bueno, quedaros a ver el vídeo hasta el final. Esto es Red Planeta, comenzamos. Bueno, este mundial hay que decir que ha sido muchas veces señalado como sport washing, es decir, como una limpieza de cara mediante el deporte, en este caso el mundial de fútbol. Todo se ha dicho, no es la primera vez que se utiliza tanto el fútbol como el deporte para limpiar la cara a un régimen, digamos, contrario a la democracia liberal de hoy en día que, bueno, que vamos, reina en Europa y prácticamente en el mundo. Por ejemplo, en el 1934 el Mundial de Fútbol mismo se jugó en la Italia fascista de Mussolini, o bueno, los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936, tenemos que recordar que se dieron en la Alemania nazi, y bueno, un largo etcétera, que tampoco voy a hacer aquí una cronología, con lo cual, pues bueno, este Mundial del 2022 es un ejemplo más de lo que se ha dado muchas veces durante el transcurso de la historia, pero este tiene, digamos, un aliciente, unos detalles muy interesantes respecto a la geopolítica actual, ¿no? Pues a mí cuando estaba haciendo, digamos, pensando este vídeo, me venían ciertas preguntas de, joder, con lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Irán, que tampoco voy a entrar en debate en esta ocasión, ¿por qué no pasa lo mismo al denunciar a Qatar o a Afganistán o Arabia Saudita o vamos, un montón de ejemplos, o bueno, las manifestaciones que hay que hay en otras partes del mundo, ¿no? Porque tienen más peso pues las que se dan en Cuba y tienen esa, de repente lo pintan como algo antisistémico y que quiere occidentalizar el país, y no las manifestaciones que se dan en estos países de los que luego hablaremos. Pues bien, partiendo de ahí yo tenía una respuesta clara, que era la geopolítica, ¿no? Al final vamos a hablar un poco sobre cómo está el tema de los derechos humanos en Qatar, ¿no? Todos hemos visto cómo han irrumpido las ideas, digamos, feministas, ¿no? A favor de la igualdad de sexos, ya sea feminista, ya sea comunista, vamos, solo por la igualdad de entre sexos, digamos, la tolerancia, los derechos laborales y tal, de mejor o peor manera, criticables también, todas y cada una de ellas, pero bueno, hemos visto cómo han irrumpido en el panorama actual, incluso la ecología, ¿no? Y, y bueno, vemos que también estos medios de comunicación capitalistas eh, señalan muy rápidamente y amenazan a todo aquel régimen antidemocrático, ¿no? De los que ellos llaman, como ha sido el caso de Irán, como ha sido muchas veces el caso de China, como ha sido Bielorrusia, Cuba, la misma Rusia y un largo etcétera que ha habido, ¿no? Durante la historia, como todos esos países, tanto socialistas como las repúblicas populares, ¿no? La Burkina Faso de Thomas Sankara, Cuba anteriormente también ya con Fidel Castro, la Unión Soviética, Albania, vamos,
podríamos hacer una lista muy larga. Pero aquí llega la primera cosa así que debería de sorprendernos, que es que cuando estas carencias o digamos las mismas razones o motivos que denuncian a estos países cuando se dan en otros lugares, como puede ser Irak, como puede ser Arabia Saudita, como puede ser Afganistán, ahora que está gobernada por los talibanes, ¿no? Y poco se habla, como la Israel, ¿no? Vamos, genocida Israel contra Palestina, la actual Libia, que después del golpe de estado a Gaddafi, bueno, ya vemos en qué situación está, la Turquía de hoy en día, Marruecos y bueno, un largo etcétera, y en ese largo etcétera obviamente entra la Qatar que queremos analizar, ¿no? Qué casualidad que Qatar y bueno, estos países, los últimos que he dicho, sean, digamos, se alinean en la tema de geopolítica internacionalmente con los Estados Unidos y los primeros que he dicho, tanto la Unión Soviética y estos países históricos que ya no existen, como los países que existen actualmente como Irán y tal, no se alinean con los Estados Unidos y con los intereses, digamos, de este bloque proestadounidense, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea, etc. Entonces, llegamos al primer punto de análisis de hoy, que es qué les ofrece estos países, digamos, que deberían de ser también señalados como antidemocráticos y tal, a los proestadounidenses, bien, al bloque proestadounidense. Primero, y lo más importante, es el gas, el petróleo, ciertos minerales como por ejemplo el oro y tal. Todo eso viene de estos países. Qué casualidad que, aunque los demás países también los tengan, como sus intereses no se alían con los Estados Unidos, pues, digamos, relucen una y otra vez el carácter antidemocrático de estos, pero no tanto los de Qatar, Arabia Saudita, etcétera. Por ejemplo, ahora, ¿no? Con el tema de Irán, volviendo otra vez al tema de Irán, qué rápido se ha señalado, ¿no? Lo que ha pasado en Irán, que, repito, se podría hacer un análisis también de esto, pero nos tiraríamos todo el vídeo. Pero no pasa lo mismo con lo que vemos, vamos, hay imágenes de lo que hacen los talibanes con las mujeres afganas, la situación de la mujer en Qatar y en Arabia Saudita también forzadas a llevar el velo y que, bueno, ahí como no sale tanto en los medios, la posición que tomamos muchos de nosotros es como, sí, lo de Irán mal, vamos a luchar por ello, y lo de Arabia Saudita que también está mal, también está mal, pero es que en Irán, ¿entendéis? Entonces aquí entra en juego totalmente la geopolítica. Así, bueno, también vemos que, aunque no salgan a la luz, después hablaremos más profundamente, pero en estos países pro-occidentales, pro-yanquis, también se dan manifestaciones, ¿no? Como fueron las huelgas que se dieron en agosto en Qatar, que luego hablaremos de ellas. ¿Qué pasa? Que mientras que en los países prooccidentales estas huelgas son, pues digamos, para un poco democratizar el país, o mira, quieren dar pasos adelante hacia la igualdad y tal, y se abanderan de ello, o por ciertos temas específicos, ¿no? Como en Alemania, en Viena y tal, se están dando, pues, por la crisis climática, y ya está, no hablan de nada más. De repente, si se dan esas mismas circunstancias en otros países como pueden ser China, Cuba, Bielorrusia, que las acabamos de ver, Irán y tal, todos son para derrocar el régimen, occidentalizarlo, qué casualidad, ¿no? Como pasó en Libia y en Afganistán, y pues bueno, pues con eso ya tienen la propaganda hecha para, digamos, tomar el control en esos países. Y bueno, tampoco nos tenemos que sentir mal por no saber muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo antes de empezar el vídeo no sabía que hubo manifestaciones en agosto de este 2022 en Qatar, pero bueno, eso al final, como decía Goebbels, ¿no? Que de lo que no se habla no existe, con lo cual pues llevan muchas veces esa práctica, ¿no? Los medios occidentales. Pero bueno, pasemos un poco a hablar de Qatar, su geografía, su situación actual y tal y cual.
tenemos que tener en cuenta que Qatar es un país del Golfo Arábigo. Es uno de los países más pequeños de aquí, no llega a los 3 millones de habitantes y la mayoría de estos casi 3 millones de habitantes viven en la capital, en Doha, donde viven, si no me equivoco, 1.900.000 y pico. Entonces, vemos que es un país muy pequeño y de habitantes también tiene muy pocos. Entonces, en este país bueno, están ilegalizados los partidos políticos, no se ha votado desde 1970, los ciudadanos que tienen derecho a votar son solamente 300.000 de todos estos casi 3 millones y bueno, tampoco es legal obviamente sindicarse o bueno, ninguna ninguna formación obrera, por supuesto. Con lo cual, que aquí haya huelgas como las que se dieron este pasado de agosto, de 800.000 personas, algunas de 200 otras, significa mucho. ¿Por qué? Porque en un país donde no puedes reunirte, no puedes trabajar por tus derechos, que 200 personas en un sitio, 800.000 personas en un sitio, pues bueno, salgan a manifestarse por el tipo de trabajo semiesclavo que hay aquí, como es el kafala o kefala, del cual luego hablaremos, por supuesto, por impagos, por la situación laboral, etcétera, pues es verdaderamente importante, y que esto no haya salido a la luz, pues bueno, también indica mucho, ¿no?, lo que antes decíamos de la geopolítica y de cómo usan los capitalistas sus medios para blanquearles. Entonces, ¿cómo es Qatar? Daré ahora unas breves pinceladas sobre este país. Como he dicho, es uno de los países más pequeños del Golfo Arábigo. Tiene frontera únicamente con Arabia Saudí, todo lo demás es mar, es decir, es ¿cómo decirlo?, una península dentro de la península, ¿no? Y, y bueno, como ya he dicho, solo son 300.000 personas de esos casi 3 millones de habitantes los que pueden votar. ¿Por qué? Bien, para tener la nacionalidad plena en Qatar debes de llevar viviendo en el país desde que pides el visado, la nacionalidad, perdón, 25 años. Es decir, 25 años, vamos, es casi desde el 2000, y eso muy poca gente lleva ya viviendo ahí en Qatar debido a su historia, de la cual un poco más adelante hablaremos. Si procedes de un país árabe, obviamente esto se reduce de 25 a 15 años, pero bueno, igualmente es una barbaridad. Aparte de esto, obviamente tienes que saber el idioma y, lo más importante, tienes que tener medios literalmente legítimos para ganarte la vida y satisfacer tus necesidades. Es decir, que si eres, digamos, una persona de bien, la cual puede llegar a fin de mes bien y satisface sus necesidades y tal, que en este país básicamente es casi un privilegio, pues bueno, entonces conseguirás la nacionalidad. Si llevas más de 25 años, sabes el idioma, pero no tienes los medios suficientes y eres un trabajador kafala, semiesclavo, pues bueno, pues no obtendrás la nacionalidad y punto. Así, pues bueno, podemos imaginarnos que la situación de los que tienen la nacionalidad plena sea muy buena, ¿no?, de los que pueden llegar a votar. Pero, bueno, aunque tengan derecho a votar, como he dicho anteriormente, bueno, no sé si lo he dicho, no se han hecho elecciones desde 1970. Es decir, teniendo en cuenta que el país se independizó en el 71, pues vamos, esto es una absoluta barbaridad. Bueno, ahí, digamos, en lugar del Parlamento tienen el Consejo Consultivo y debería tener 45 representantes, ¿no? De los cuales 15 los elegiría a dedo el emir, y los demás 30, pues bueno, se haría mediante votación. Pero ¿qué pasa? Que solo hay 35, y de estos 35, los 35 los eligió el emir a dedo. Y bueno, son renovados cada año, o bueno,
todo lo elige el emir, es decir, no ha habido elecciones como tal, entonces no han podido ejercer sus derechos. Vamos, imaginemos que pasaba esto en cualquier otro país, como en Cuba, por ejemplo. Vamos, si ya tachan de antidemocrática a Cuba, pues imaginaos si lleva, vamos, 50 años, más de 50 años sin haber elecciones. Bueno, pero aún así, digamos que de estos casi 3 millones de habitantes que tiene Qatar, muy poco, un poquito más del 12%, son cataríes de etnia, digamos, ¿no? Los demás que son inmigrantes de Bangladesh, de Pakistán, de Filipinas, etc. ¿Por qué? Pues bueno, como antes he dicho, aquí y en los países, digamos, árabes, tienen un sistema de trabajo llamado kafala o kefala, que se refiere a los inmigrantes que vienen a trabajar al país y cómo los tratan. Es decir, estos suelen buscarse, digamos, un representante o, vamos, alguien local, digamos, de Qatar, y este será el encargado de hacerles el visado, de darles el permiso de trabajo, etcétera, y de supervisarles de que, bueno, actúen de manera correcta. Esto en teoría, pues bueno, está bien, ¿no? Coges a un local, hablas con él, mantienes relaciones con él y tal, y así él te da el permiso de entrar al país. Bien, no pasa nada, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de veces digamos, el representante suele ser el que da trabajo, el empleador. Es decir, tu jefe tiene tus derechos de visado, tiene tus derechos de mantenerte en el país y tus derechos de volverte al país. Es decir, si yo tengo tu visado, yo rápidamente te puedo decir, oye, que si no trabajas más, te retiro el visado y te vuelves para tu país. Y si te quieres volver a tu país, yo te retengo el visado y como te vayas, van a ir a por ti, te van a encarcelar en Qatar. Es decir, es una situación semi-esclava que conduce a la situación laboral que tiene hoy en día en Qatar, y que ha sido tan denunciada, y luego concretaremos un poco. Con lo cual, teniendo en cuenta eh, todo esto, es decir, tenemos que saber que para qué necesitan tanta inmigración, ¿no? Se estima que en todo el Golfo Arábigo hay unos 23 millones de migrantes que vienen de otros países ahí a trabajar, y luego si eso se vuelven. ¿Para qué? Porque, como hemos dicho, estos países exportan, pues por ejemplo Qatar exporta gas natural licuado. ¿Qué pasa? Que Qatar tiene la tercera mayor reserva de gas del mundo, solo por detrás de Rusia e Irán. Es decir, dos países que no están alineados con Estados Unidos. Aquí toma mucha importancia Qatar, obviamente, y más aún en el contexto de guerra en el que nos situamos hoy en día y en el desabastecimiento que está sufriendo Europa, vamos, porque digamos que porque se ha automutilado, ¿no? En ese sentido, por defender los intereses de Estados Unidos. Otro tema, que no quiero entrar aquí tampoco porque si no tardaríamos también un vídeo entero. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí, en este contexto, Qatar toma más importancia y se hace todavía más rica. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a venir a Qatar, porque tiene, digamos, la mayor reserva de gas natural del mundo, que está alineado con los yanquis, ¿no? Porque Rusia e Irán no están alineados con ellos. Entonces se está haciendo muy rica, nadie está hablando de ello. Y aprovechando esto, pues bueno, también los capitalistas han puesto toda su maquinaria a trabajar para limpiarle y seguir limpiándole la cara a, por ejemplo, Qatar, como diciendo, pues, o vamos, sacando a relucir datos de que en Qatar las mujeres pueden conducir al final, y que eso es también gracias a la presión del mundial, ¿no? De que tanta gente vaya ahí, pues bueno, como que lo han puesto de, bueno, ponemos el mundial en tu país, pero a cambio tú tienes que dar ciertos pasos que mejoren la condición de vida de la gente de ahí, ¿no? Entonces, bueno, que las mujeres pueden conducir, que la flagelación y la lapidación la ilegalizaron ya en el 2014 y tal, pero no te van a decir que, por ejemplo, la flagelación y la lapidación
siguen existiendo, aunque no sea de jure, es decir, aunque no sea legalmente, que de facto está permitida, entonces que se sigue llevando a cabo, que cualquier mujer violada, si denuncia esa violación, será castigada por adulterio, como le pasó a una holandesa en el 2016 en Qatar, que se fue de vacaciones, la violaron y pues bueno, denunció y vamos, la encarcelaron por adulterio, es decir, una auténtica burrada de la cual, pues bueno, no habla nadie, ¿no? Y aun con todo esto, y con todo el trabajo esclavo anteriormente, del que anteriormente hemos hablado y tal, es un país que tiene un índice de desarrollo humano muy alto, es decir, de 0,848. Es decir, tenemos que tener en cuenta, o vamos, tenemos que ver gracias a esto las trampas que tiene que haber por detrás del índice del desarrollo humano para que estos países estén, Qatar, si no me equivoco, está en el número 45 de todo el mundo, por encima de Rusia, Bielorrusia, Cuba y tal, y muy por encima de la media mundial, que está en 0,737, es decir, tiene un índice de desarrollo humano muy alto. Y bueno, el mismo Xavi Hernández, ¿no? El exfutbolista, ahora entrenador del Fútbol Club Barcelona, y que ha sido la mayor imagen que ha estado limpiándole la cara a Qatar, ¿no? El mayor representante de este, dijo que, aunque no estuviese viviendo en un país democrático, que el sistema de ahí funcionaba mejor que el de aquí, no sé si se referiría al de España o al de Europa en general, y que aquí todo el mundo era feliz, claro, todo el mundo era feliz, él rodearía de la creme de ahí, no estaría con esos trabajadores semiesclavos y tal, y él decía que todo el mundo sonreía y que entonces pues que todo iba bien, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto de Qatar? Vamos a hablar un poco de la historia contemporánea, o de la historia más reciente del país. Qatar, tenemos que tener en cuenta que hasta 1971 fue una colonia británica, la cual, bueno, en este año obtuvo su independencia, pero mantuvo una relación semicolonial con el país, con Gran Bretaña, y bueno, subsistía prácticamente de la pesca de perlas. Pero ya con la independencia, bueno, se puso al mando la dinastía Al-Thani, Al-Thani, no sé cómo se dirá, y es la que perdura hoy en día, solo que con diferentes jefes. ¿Qué pasa? Que en el 1995 se dio un cambio radical. El hijo del entonces emir, que es el actual emir, llamado Hamad bin Khalifa Al-Thani, dio un golpe de estado contra su propio padre. Tomó las riendas del estado y dijo, esto hay que cambiarlo totalmente. Y se dedicó mayormente al gas natural, a la exportación, con lo cual entró mucha inmigración, el país económicamente prosperó un montón, bueno, es prácticamente uno de los mayores exportadores de gas, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos el dinero que se mueve aquí y no solo eso, tampoco son tontos. Saben que los recursos naturales son finitos, es decir, que tienen un fin, y han calculado que con lo que tienen pueden durar hasta 160 años más. Es decir, que su recurso natural que le aporta riqueza al país va a durar 160 años más. ¿Qué pasa? Que previniendo lo que puede pasar, han empezado a invertir, obviamente han salido a bolsa, tienen muchas acciones de Volkswagen, de Iberdrola, y bueno, han entrado también en el mercado inmobiliario, pues bueno, invirtiendo en inmobiliarias en Estados Unidos, en Londres y tal, estando en el top de los tops de estas inversiones de estos países. Pero, bueno, como hemos dicho, aunque inviertan mucho, aunque, digamos, el país prospere económicamente, no socialmente, vemos que no tiene, o vamos, no debería tener
una muy buena imagen, ¿no? Porque en el contexto internacional, viendo su situación social, sí que es un país bastante atrasado, con bastantes diferencias de sexo, de clase y tal y cual, ¿no? No es para nada tolerante el país y tal. Entonces, ¿qué es lo que les quedaba? Un medio de comunicación para que, digamos, empezase a limpiar la cara y internacionalmente. Y para esto crearon Al Jazeera. Seguramente muchos lo habréis escuchado, igual no sabíais lo que era y tal. Entonces, cuando escuchéis Al Jazeera ya sabéis que es el medio de comunicación de Qatar, el cual se encarga, vamos, de lavarle la cara al país internacionalmente y del cual, pues bueno, muchos telediarios de hoy en día cogen y noticiarios y tal, cogen la información directamente desde aquí, con lo cual podemos ver que esto va a estar totalmente sesgado, ¿no? Eh, entonces eso, con todo esto, aún así, en el 2010 se le asignó el Mundial de 2022, es decir, el actual. Y bueno, hay mucha gente que dice que Qatar compró estas votaciones y tal y cual, que bueno, puede ser perfectamente, muchos países lo han hecho y lo seguirán haciendo y Qatar puede ser uno de ellos porque vemos que sus prácticas son bastante mafiosas en ese sentido, como bueno, Al-Khelafi y tal, del cual luego hablaremos, el presidente del PSG. Y bueno, entonces se votó y salió que el Mundial de 2022 iba a ser para Qatar, pero en este momento Qatar no tenía la infraestructura suficiente, es decir, tuvo ha tenido que levantar en estos 12 años 8 estadios, vamos, 8 estadios se van a utilizar, pero creo que han tenido que construir 7, uno lo han remodelado, es decir, que aunque uno solo tenían un estadio ya terminado, lo tuvieron que remodelar. Luego tenían que hacer hoteles, infraestructuras como, vamos, aparcamientos, hospitales, tiendas, bares y tal para toda la gente que iba a ir al país a ver el mundial, ¿no? Entonces había un trabajo enorme por delante y para eso, como hemos dicho anteriormente, utilizaron a los kefala o kafala, que son los trabajadores semiesclavos de los que ya hemos hablado anteriormente. Con lo cual, llegamos a un momento en el cual mucha gente entra a trabajar al país porque hay trabajo, pero la situación es precaria, es pésima. Y entonces, ¿cómo han permitido que se juegue este mundial? Bien, en la clasificatoria ya vimos ciertas selecciones como fueron Alemania, Países Bajos, Noruega, que se pusieron una camiseta en favor de los derechos humanos, que tanto dentro como fuera de la pista que fuesen reconocidos y respetados y tal y cual, pero a título personal o hasta lo que yo he podido leer, solo ha habido un futbolista un futbolista de estos importantes que se ha, digamos, manifestado en contra, que fue Toni Kroos, que denunció los impagos que había, denunció las muertes que estaba habiendo a la hora de construir toda la infraestructura del Mundial, denunció que las jornadas laborales eran de más de 10 horas, incluso de más de 15, a 50 grados, porque claro, la gente decía, no, joder, pero el Mundial se tiene que jugar en invierno porque si no a los futbolistas les puede dar algo, ¿no? Jugando a 50 grados en verano en Qatar. Sí, sí, se hace en invierno, pero toda la preparación se hace en invierno, en verano, en otoño y vamos, les da igual. Entonces han tenido que estar trabajando a 50 grados para ganarse $200 al mes y si es que te pagaban. Y vamos, cuando sabemos hoy en día que 6.500 personas más o menos han muerto, vamos, prácticamente han sido asesinadas en la construcción de este mundial, es decir, más gente más muertos que los civiles muertos en la guerra de Ucrania. Con lo cual, ¿por qué se puede permitir este mundial? ¿No? ¿Qué les ha dado a los jeques por el fútbol? ¿No? Vimos también la Supercopa de España que se jugó en Riad y tal. ¿Qué les ha dado? Bien, tienen Al Jazeera, que es, digamos, el medio que limpia la cara del Estado de Qatar a nivel internacional. Pero con eso no les vale.
y como tienen mucho dinero, tenemos que tener en cuenta que Qatar es el país con mayor renta per cápita del mundo, no, del mundo, o sea, es el primero. ¿Qué pasa? Que hay unas desigualdades enormes, a ver también esto de la renta per cápita, a ver a quién toman como como habitante y a quién no, ¿no? Porque imaginemos que todos los trabajadores que entraron, se calcula unos 2 millones o más de 2 millones que se fueron a Qatar a trabajar en la construcción del Mundial, ganaban $200 al mes. Y para que sea el país con mayor renta per cápita del mundo, vamos, la diferencia tiene que ser abismal, ¿no? Entonces, estos que tenían tanto dinero tenían, digamos, dinero, tenían buena posición política dentro del país e incluso internacionalmente, pero no tenían reconocimiento. Y al final eso es lo que gusta, ¿no? No tenían espacios en las televisiones europeas, no, nadie les conocía, entonces eran unos don nadies. ¿Para eso qué hicieron? Muy fácil, compraron uno de los deportes más seguidos de prácticamente de todo el mundo, como es el fútbol. Así irrumpieron todos estos países árabes en la escena del fútbol, como puede ser la publicidad del Real Madrid, ¿no? Vemos Fly Emirates, ya se te queda el nombre de Emiratos. Luego el Barcelona sustituyó el famoso UNICEF, ¿no? De bueno, lo puso atrás y adelante puso Qatar Airways. ¿Qué pasa? Que Qatar lo puso grande. Así, luego, bueno, el Manchester City, el PSG fueron comprados por jeques árabes, ¿no? El más famoso es Al-Khelafi. Y entonces, pues bueno, blanquearon un poco la imagen de Qatar y pues bueno, por ejemplo de los Emiratos Árabes y tal, como mediante una publicidad, digamos, amigable y que te produce un buen recuerdo sobre lo que estás viendo, ¿no? Qatar pues te recuerda al Barcelona, si tú eres del Barcelona, o Emirates a los Emiratos y al Madrid, pues bueno, igual vas a tener una relación más positiva con todo esto, ¿no? Y entonces, en este sentido les funcionó bien, pero no solo para eso, sino para también ganar popularidad ellos mismos. Al-Khelafi, todo el mundo lo conoce, era un extenista que, vamos, nadie lo conocía, y ahora de repente es dueño del PSG y de otros muchos equipos, es el presidente del Sport Investment, que no sé cómo se traduciría literalmente al castellano, de Qatar, es presidente de la Asociación de Clubes Europeos, que está ligado a la UEFA, es decir, un catarí es presidente de esto, con lo cual vemos toda la mafia que hay detrás, ¿no? Y toda la mafia que tiene con Rubiales y tal y cual. Eh, entonces, que bueno, que por cierto, que me parece un dato muy interesante, que la Supercopa, por llevarla a Riad, Rubiales tuvo una comisión de 24 millones de euros, ¿no? De la cual muy poco se ha hablado, pero bueno. Es decir, no estamos solo siendo espectadores en, en el mundial o en el fútbol en general, estamos siendo también un objetivo. Es decir, lo que quieren es inocularnos que, bueno, pues que Qatar, que Emiratos y tal, son países que se están abriendo ahora y que están siendo mucho mejores, pero vamos, está en nuestras manos ahora señalar cómo son estos países. Y para eso a mí me parece lo más llamativo de todo las normas de conducta del Mundial, ¿no? Que han salido hace poco, creo que ha sido en octubre mismo del 2022, y si no ha sido en octubre ha sido a finales de septiembre, que se ha denominado como Qatar Do's and Don'ts, es decir, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer en Qatar. Esto lo ha sacado el mismo país, Qatar, lo ha sacado para la gente que va de aquí, pues bueno, a ver el Mundial. Es muy llamativo porque tenemos que tener en cuenta eso, que esto está dirigido al turismo, a los que van a dejar dinero en el país. Y bueno, hay cierta, leyendo el Qatar Do's and Don'ts, se puede ver, digamos, temas culturales que hablan pues de cuáles son las costumbres del país y cómo hacer para respetarlas, que bueno, puede ser positivo, ¿no? Que digan, bueno, pues beber el té con la mano derecha porque con la izquierda es una falta de respeto, cómo saludar y tal, que bueno, pues para hacer un turismo sano y saludable con el entorno y tal, pues sí que puede valer, pero también hay ciertos temas que
son muy dañinos para la gente, para la supuesta igualdad que hay o que debería existir y que nadie está hablando de ellas. Es decir, te piden en este Qatar Do's and Don'ts que respetes los carriles para hombres y para mujeres que hay en ciertos establecimientos. Ciertos establecimientos te han puesto, este es el carril de hombres y este el de mujeres, y entonces tú lo vas a tener que respetar. Recomiendan también llevar el velo, bueno, recomiendan con muchas comillas, porque primero dicen que es para mimetizarse con el entorno y con la cultura, pero luego también te meten el miedo, te dejan ahí caer, que es para evitar ataques no deseados. Es decir, que si una persona, digamos, europea, llega a Qatar con dinero a ver el mundial, no sé qué, y si no lleva velo, que puede tener el peligro de que le ataquen. Y yo pensaba, joder, si esto lo van a hacer con los turistas, que son a los que normalmente se les respeta porque tienen dinero, ¿qué no van a hacer con la gente de ahí, con la gente de a pie, con las mujeres que quieren vestir, ¿no? Y más cuando ahora el velo está tan de moda. Es decir, cuando ha salido a todos los medios esto de Irán y tal, sobre el velo y todas las mujeres están cortando el pelo y que si no al velo no sé qué. Qatar saca esto de recomendando que se lleve velo para evitar ataques y como que si se dan ataques, pues bueno, pues es lo que hay, ya hemos avisado, y no se ha formado ningún revuelo, que te están diciendo que hay carriles para hombres y mujeres y no, nadie ha dicho nada. Vamos, es que yo me estoy volviendo loco, ya lo siento. Y luego han sacado también en este Qatar Do's and Don'ts ciertas prohibiciones, como puede ser pues las camisetas sin mangas, es decir, siempre tienen que tener mangas, las faldas cortas, ir con el pecho descubierto, pues normalmente en el caso de los hombres, y las mujeres pues el escote obviamente. Para los hombres las camisetas estas con el cuello en V también están totalmente prohibidas, los crop tops, los pantalones cortos, porque está prohibido enseñar tanto hombros como rodillas. Es decir, si lo que he dicho antes, si esto se lo piden a la gente de dinero que va a ese país, ¿qué no van a hacer con los de ahí? ¿Y por qué no hay tanto revuelo? Otra vez, vuelta a la geopolítica, lo importante que es y la poca cuenta que nos damos. Pero bueno, llegando un poco ya al final del vídeo, me gustaría hablar, obviamente, porque yo soy comunista, marxista-leninista y como tal es, digamos, una ideología de la acción, es decir, que no solo te sirve para entender el mundo, sino para transformarlo. Nos tendríamos que hacer una pregunta, bien, y entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacerle frente a todo esto? Bien, obviamente lo que más se está pregonando es el boicot en términos generales y podría ser una vía bastante buena, ¿no? Para, pues bueno, quitarle algo de dinero, algo de visualizaciones al mundial y tal, y que eso se transforme en datos también. Joder, pues tanta gente no ha visto el mundial, esto significa que ha habido descontento y tal. Pero seamos sinceros, el fútbol tiene muchos seguidores y esto no es para nada una crítica, es decir, a la gente le gusta mucho el fútbol y con lo cual el mundial es un evento importantísimo y que lo esperan con ansias. Entonces, que tres locos hagamos boicot no va a servir de mucho, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Aunque luego cada uno, pues si quiere hacer boicot, pues mejor, ¿no? Para ser consecuente, más o menos. Eh, pero tampoco voy a hablar de las actitudes anarquistas, ¿no? De, oye, pues tenemos que coger 3 bombas y bombardear todo aquel avión que se vaya para Qatar a ver el mundial. No, no vamos a poner la libertad de cada uno, la libertad literalmente para no ser encarcelados, ni las vidas de la gente en peligro solo por eso. Y aparte estoy totalmente en contra de señalar digamos, a la gente de a pie, ¿no? No, porque el Mundial de Qatar se hace por tu culpa que lo ves. No, tampoco hay mucho más que eso, seamos sinceros, y vamos, como tampoco hay una vanguardia comunista
en un país así, pues por ejemplo en España, como no hay ninguna vanguardia comunista con suficiente fuerza como para presionar al Estado, al país, al mundial mismo o a la selección española, no vemos que nuestra movilidad en cuanto al tema, vamos, es muy pequeña. Entonces, bueno, yo lo más positivo que veo, haciendo el análisis concreto de la situación actual, sería y, ¿cómo decir?, formar a la gente, ideologizar a la gente en base a esto. Es decir, no podemos pretender que la gente no vea el mundial. Eso es falso, porque además hay una despolitización enorme, y por mucho que la gente vea mal lo que está sucediendo en Qatar y tal, el mundial va mucho más allá. Entonces, claro, tenemos que ideologizar a gente. ¿Cómo? Pues podemos reunirnos un grupo así cercano y debatir sobre esto, podemos poner pancartas, subir cosas a las redes sociales, y para que la gente al menos les haga pensar, ¿no? Que hoy en día ni eso, vamos. Entonces, pues por ejemplo, compartir el vídeo hacer otros vídeos, aportar cosas, pues eso, pancartas, tal, ciertas acciones así que van a ser locales, pero bueno, si sirve al menos para encender la conciencia de la gente, pues yo creo que va a ser valioso. ¿Por qué? Porque estamos en una despolitización, en una época de despolitización, de desmovilización, y el primer paso debe ser tomar conciencia. Y si no empezamos ahora, pues en un futuro, si se hace otro mundial en Arabia Saudita, pues la gente lo va a hacer, pues lo va a asumir como si nada y ya está. Pero si desde hoy empezamos a trabajar, a formar a la gente, a decir lo que está pasando, a crear esta conciencia, este enfado, y que si ven el mundial que digan, vale, lo estoy viendo, pero sé que esto está mal, sé que se vean relaciones homosexuales, pues se ven mal ahí en el país, y yo no estoy de acuerdo con eso, joder. Entonces, puede ser el primer paso. Ya sé que es muy pequeño, ya sé que no es la toma del poder, pero bueno, siempre hay que sumar, digamos, acciones y hazañas cuantitativamente, ¿no?, por muy pequeñas que sean, para luego en un futuro dar un paso cualitativo. Y estamos en este punto. Entonces, bueno, con el qué hacer doy por acabado el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto, espero que os haya gustado. Lo dicho, compartir el vídeo para llegar a más gente y para que la gente también se conciencie por ello. Daros una vueltilla por nuestras redes sociales también, que tenemos todas, Facebook, Twitter, Instagram. También tenemos un blog de entrevistas muy interesante, y ciertos documentos, tanto de Oyer como míos, que los tenemos a la venta en Gumroad, y os dejaremos el link en la descripción. Y eso, que no paréis de concienciar a la gente. Si queréis organizaros y tal, obviamente pues lo haréis bien. Y muchas gracias por ver el vídeo, por seguirnos. También nos podéis seguir en YouTube y así ver todos los vídeos que subamos. Así que con todo esto acabo el vídeo. Salud, camaradas.